Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Ay, ¿dónde está la página? Se me perdió. Están acá. Hola, Jorge, hola Mili, hola Blanca, Maribel, David. Bienvenidos a todos a esta nueva charla. Hoy vamos a empezar a hablar de la ley de fuego de Elohim. ¿Qué es esto exactamente? El periodo del Tanaj llega a su fin y se cierra con una profecía de la venida de un nuevo día, ¿no es cierto? Una gran era por venir en la cual florecerá la justicia, nos dice Malajiyá. Pero para ustedes que respetan mi nombre se levantará un sol de justicia para traerles sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como becerros de establo. Esto está en el capítulo 4. Malajiyá compara la venida de Mashiach con el amanecer de un nuevo día, que era conocido por los hebreos como la edad mesiánica o la era del reino, aunque no la comprendieran en toda su magnitud, como hoy continúan esperando un reino físico, ¿no es cierto?, de ellos sobre las naciones, dominando sobre los demás, para que todos sean sus esclavos. Eso está completamente equivocado. Aquel que contempla por la noche, antes de que llegue el amanecer, lo primero que observa es la estrella de la mañana, ¿no es cierto?, seguida por los primeros rayos del sol a medida que amanece. En el Mismor 19, David dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim. También describe la venida de Mashiach, que es el sol, como el esposo que sale de su alcoba. Una gran parte de la revelación de Elohim ocurre o es expresada a través de la naturaleza, de cosas de la naturaleza, ¿no es cierto? Hola Eduardo, bienvenido. Como ya hemos visto por muchos ejemplos, ¿no es cierto? Yahshua enseñó y reveló el reino contando a menudo parábolas que representaban cosas como granjas, viñas y astronomía también. Este es uno de los métodos más favoritos usados por Elohim para enseñarnos y hacernos ver la revelación, porque de esta manera pinta un cuadro al mismo tiempo. No debería ser una sorpresa para nosotros entonces que en el amanecer del sol se encuentren algunas claves o indicios para comprender la venida de Mashiach. Puede ser que la característica más obvia del sol sea su luz, ¿no es cierto? Ese tema tiene un lugar prominente en las escrituras, porque Yahshua es esa luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, como dice Yaha en el capítulo 1. La mayoría de las personas allá tienen un gran entendimiento de ese tema, por lo tanto nosotros vamos a tratar de ver otro tema que también está relacionado con el sol y que se trata del fuego. El fuego de Elohim produce fe, pero no temor. Cuando Elohim en el monte Sinai se reveló a la nación de Israel, ¿no es cierto?, les habló a través de una voz que emanaba o que salía de medio del fuego. ¿Ha oído algún pueblo la voz de una deidad hablar de en medio del fuego como la oíste tú y has sobrevivido? Desde el cielo te hizo oír tu voz para disciplinarte, sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y de en medio de ese fuego oíste sus palabras, dice Devarim en el capítulo 4. Y sabemos que la fe viene por oír la palabra, como dice Romaní en capítulo 10, ¿no es cierto? Aún así, una gran porción de la enseñanza bíblica es empleada para crear miedo y temor en las personas, ¿no es cierto?, del fuego de Elohim, usando la táctica del infierno como el medio de la predicación, como si las buenas nuevas fueran el infierno. Una cosa un tanto contradictoria y extraña cuanto menos. Muchos creen que como creyentes es su deber y responsabilidad atemorizar a las personas para que entren en el reino. Y describen con gran detalle a veces un lugar muy horrendo y temible, siendo que es un producto de su propia imaginación y nada más. Tiene más o menos el mismo nivel que tienen los cucos o los monstruos con los que los padres tratan de imprimirles miedos a sus hijos para que los obedezcan. Es más o menos, están en exactamente el mismo nivel, tanto en cuanto a utilidad cuanto en imaginación, ¿no es cierto? Pero cuando Elohim decidió revelarse a Israel, él lo hizo por medio del fuego, no para atemorizarlos, sino para probar su fe. Esto lo podemos ver en el libro de Shemot. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe, háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo, no teman. Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. De modo que el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim.
Esto está en el capítulo 20. Elohim entonces habló de en medio del fuego. Ya lo había hecho antes con el líder desde la zarza, ¿no es cierto? Ahora lo hacía con su pueblo en totalidad. Shaul dice que la fe viene solamente cuando oímos su voz. La revelación de Elohim le produjo miedo a Israel, ¿sí? Y ellos se alejaron, se apartaron de su presencia. Moshe les explica entonces que Elohim se había manifestado de esa forma solamente para probar el verdadero carácter de ellos y probar su fe, ¿no es cierto? Si Elohim los hubiera llamado a un jardín de rosas, ¿no es cierto? Pero él no habría necesitado la fe verdadera, porque no habrían tenido que vencer ningún temor carnal, ¿no es cierto? Elohim en ocasiones nos pone las cosas difíciles para ver si en verdad confiamos en que Él no nos destruirá cuando ponemos atención, ¿no es cierto?, mientras lo escuchamos. Prestemos atención a las veces en que nos coloca en situaciones en las que parece que vamos a ser destruidos, ¿sí? O que vamos a perder cosas, o que, bueno, nos va a ir mal, ¿no es cierto?, que no vamos a ser protegidos, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él, aun cuando las condiciones son contrarias a la razón, al razonamiento, a la vista, ¿sí? Eso es emuná, y es la base de nuestra relación con Elohim. No tenemos nada más que una relación superficial y de ocasión, ¿no es cierto? Como tantos creyentes tienen. El verdadero temor de Elohim es muy diferente al miedo carnal y humano, a ese miedo, ese pánico, terror, ¿no es cierto?, que los humanos tienen. El temor de Elohim es poder confiar en Él en los asuntos de vida y de muerte. Este fue el temor de Elohim exhortado y advertido a Israel, y de igual manera requerido de nosotros. Fue por esta razón que Moshe le dijo al pueblo, no teman, y luego parece contradecir lo que anteriormente había dicho, mencionándoles que Yahweh había venido solamente para probarlos. Existen dos formas o dos clases diferentes de temor. La primera nos hace huir de Elohim, la segunda nos hace correr hacia Él, justamente. El Berij Hadashah dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, en Yahanan Aleph 4. Esto nos enseña que el verdadero temor de Elohim, cuando ha madurado, es en realidad el perfecto amor. El fuego de Elohim debe morar dentro de cada uno de nosotros como un fuego ardiente y abrasador, porque todos somos zarzas, ¿sí? Somos vasos de barro que contenemos su tesoro de luz. Moshe tenía este fuego en su corazón y, como vamos a ver enseguida, por eso podía acercarse a Elohim sin ningún temor. Si el fuego de Elohim nos hace temerosos y no aumenta nuestra fe, por el contrario, algo está muy mal en nuestros corazones o en nuestro entendimiento de Elohim. Posiblemente no se está explicando correctamente a Yahweh, ¿no es cierto? No se lo está presentando correctamente a las personas. Es posible que muchos, sin darse cuenta, conciban incorrectamente el fuego, dando así lugar a un miedo carnal. El temor ha impregnado nuestras mentes y corazones y ha venido a ser sin duda alguna una parte muy vital en la vida de los creyentes, ¿sí? Porque durante siglos han estado utilizando este temor para mantener controlada a la gente. La vida victoriosa de una fe inamovible en Elohim es muy rara. Creo que es hasta imposible, obviamente en perfección en esta época, ¿no es cierto?, pero lo es también sin el conocimiento de la soberanía de Elohim y su amor para con nosotros. Si no se tiene buena conciencia de estas dos partes, ¿no es cierto?, que describen a nuestro Padre, ciertamente le tendremos bastante miedo. Por eso lo que deseo ahora es impartirle fe y no miedo, ¿sí? Enseñando la verdad acerca del fuego de Elohim, para que todos podamos oír su voz entre el fuego, porque Él nos habla desde allí. Vamos a hablar del fuego y de la ley divina. Devarim se registra antes de la muerte de Moshe la bendición sobre la nación de Israel. Dijo, Yahweh vino desde el Sinai, brilló sobre ellos desde Seir, se apareció del monte Parán y se acercó desde Ribebot Kodesh, centelleando sobre ellos relámpagos de su diestra, Yamim. Es la palabra de diestra. Amante ciertamente del pueblo, sus santos están todos en su mano. Y aquí la palabra es Yahv. Ellos siguieron en sus pasos aceptando tus pronunciamientos. Esta es la versión de la Vine, ¿sí?
Algunas traducciones, como esta, han hecho una gran injusticia a este pasuk, usando expresiones como esta, ¿no es cierto? La Kadosh, por ejemplo, dice, a su mano derecha había una ley fiera para ellos. La King James también traduce lo mismo, ¿sí? Aunque la Kadosh agrega encima, para mejorar la situación, agrega un Yahshua, entre paréntesis, indicando que esa mano derecha es Yahshua, que viene con una ley fiera para castigar a todos. Sabemos que la Vine coloca centelleando sobre ellos relámpagos de su diestra, ¿no es cierto? Este cuadro parece bastante amenazador, ¿no? O sea, yo si me pongo a mirar eso ahí, no dudo que saldría corriendo igual que cualquiera de los israelitas antiguos, ¿no es cierto? La palabra hebrea es Eshdat, aquí, ¿no es cierto? Que se forma a partir de Esh, que es fuego, y Dat, que es ley. Están unidas en una sola, es la única vez que se utiliza, y significan justamente ley de fuego, ¿sí? La traducción más correcta sería entonces, con la ley de fuego de su diestra, ¿sí? Porque la palabra meminó, que es la palabra de su diestra, meminó eshdat. Esta frase es meminó eshdat, ¿sí? Eshdat, ley de fuego. Meminó se construye desde la raíz yamin, como acabé de mencionar, ¿no es cierto? Y en verdad esta palabra es minó. El me, sabemos que en hebreo los prefijos o lo que hace las posesivos, esas cosas se colocan delante de la palabra, ¿no es cierto? Se colocan como prefijo adelante. Entonces, este me que se agrega acá es la conjunción de o desde, si no es a su diestra, ¿no es cierto? Implica la diestra en todo el sentido del lado derecho, pero más como localización de la parte fuerte, ¿no es cierto? La parte diestra, la parte que tiene destreza, la parte más útil del cuerpo, en ese sentido, en contraposición con el lado izquierdo, que es siempre más débil. Este pasaje, entonces, está formado de tal manera, está escrito de una manera tal, que nos demuestra que la ley divina es un fuego establecido por Elohim para el pueblo. Sabemos que su diestra es Mashiach. Eso sí, queda bien claro y es correcto decir que su diestra es Mashiach, es Yahshua. Lo que aquí se implica es que el propio Mashiach es esa ley de fuego. Exactamente, porque eso es lo que está escrito. No debería sorprendernos tanto cuando tenemos una representación suya en Gitgalut que dice, vi el cielo abierto y vi un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim, la Dabar. Los ejércitos en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Shaddai. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo, Rey de Reyes, ¿no es cierto? La palabra aquí para palabra de Elohim es la griega logos, obviamente, porque esta parte está en griego, ¿no es cierto? Pero la Septuaginta ha utilizado esta palabra para traducir tanto davar, ¿no es cierto?, palabra, como Torah, que es ley. ¿Sí? Entonces se puede aplicar también en ese sentido. Mashiach es realmente esa ley de fuego de la diestra de Yahweh, ¿sí? Porque la Torah es la davar. Además, en el pasuk a seguir dice Moshe que todos sus santos están en su mano, ¿no es cierto? Si la ley de fuego de Elohim es su diestra, que es Mashiach, y si los santos también están en su mano, podemos deducir que a sus santos se les ha dado participar de esa naturaleza divina como fuego santo de Elohim. Y se demuestra en el hecho de que siguen sus pasos, cabalgan caballos blancos como él y visten lino fino también, ¿no es cierto? No solamente creen en su palabra, sino que ellos a su vez, y por su intermedio, porque han crecido en él, se transforman en la palabra, así como Yahshua HaMashiach era la palabra, ¿sí? Porque si estamos destinados a convertirnos en lo que él es, seremos también la palabra, no que lo vayamos a reemplazar ni que vamos a ser nuevos salvadores ni nada por el estilo, sino que es a través de él que llegamos a ser exactamente como él, ¿sí? Y esa era la intención original, justamente, que el hombre se
fuera la representación de Yahweh, ¿no es cierto?, para llevar su presencia a toda la tierra, lo cual es su palabra, ser la palabra literalmente en representación completa, ¿sí? Así que si es que fueron, antes de entrar en Shavuot, imitadores de Mashiach, entonces serán su imagen y semejanza, y nosotros vamos adquiriendo cada vez más realmente su naturaleza, la vamos incorporando, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Aquí ahora en promesa, ya sabemos, esta parte es parcial y no se completa nada, pero finalmente en la era de Shavuot tendremos, la cebada lo tendrá por lo menos, su esencia en plenitud si hemos corrido la carrera. Esta profecía es realmente extraordinaria, ¿sí?, porque nos garantiza la máxima bendición de Elohim cuando seamos partícipes de la naturaleza divina, a lo cual van a llegar también los demás, ¿no es cierto? Un poco más adelante, pero van a llegar también. Y esto está representado por el fuego y es impartido por la palabra de Elohim. El profeta Yeshayá también explica lo escrito por Moshe. Los pecadores de Sión están asustados, un temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con la llama eterna? El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece el lucro de tratos fraudulentos, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que se tapa los oídos para no oír la infamia, el que cierra los ojos para no ver el mal, dice Yeshaya en el 33. Solamente los justos pueden vivir en la presencia divina, participar de la naturaleza divina y habitar con el fuego consumidor. Esto está muy bien ilustrado en la historia de los 3 amigos de Daniel, ¿no es cierto?, quienes fueron lanzados al horno de fuego. El fuego no los podía dañar porque el juicio de la ley no tenía jurisdicción sobre ellos. Con todo, ellos no eran tan perfectos, ¿no es cierto?, como Daniel, a quien no iban a pasar por el horno de fuego en ese momento. Estos justos atravesaron el fuego y salieron resplandecientes y purificados, mostrando la diferencia entre el trigo y la cebada, ¿sí? ¿Cómo? Porque eran una pintura, no porque fueran otra cosa, ¿sí? Porque al mismo tiempo eran muy superiores a todos los otros que estaban fuera. ¿Cómo Yahshua estaba con ellos en el medio del fuego? Porque todos ellos lo tienen en su interior, ¿sí? El fuego no tiene poder sobre ellos, únicamente prueba sus obras. Las obras que menciona Shaul no son solamente paja y madera, también menciona que habrá obras de oro, plata y piedras preciosas, lo cual quiere decir que no todo será tan negro, ¿no es cierto? Entre los que atraviesen el fuego habrá algunos que tendrán obras que permanecerán y tendrán otras que no permanecerán porque por algún motivo han llegado allá atrasados, por así decir. 7 semanas antes de que Israel se detuviera al pie del monte, ya habían sido todos ellos justificados por la sangre del Cordero en Pesach, ¿no es cierto?, cuando salieron de Misraim. Sin embargo, esto no significó que estuvieran preparados para la siguiente experiencia con el Ruach HaKodesh de Yahweh al pie del monte Joreb. Realmente no lo estaban para nada. Este fue su siguiente nivel de revelación, ¿no es cierto? No para que fueran a aceptarlo y vivenciarlo, sino porque como sombras ellos tenían que escenificar todos los cuadros para que nosotros los viéramos en retrospectiva. Este encuentro con Elohim fue festejado desde entonces como la fiesta de Shavuot, pero en verdad fue un fracaso, históricamente fue un fracaso, ¿sí? Pero no lo sería en la segunda vez. Aunque habían sido justificados por la fe, no pudieron tener la experiencia de Shavuot. De cualquier manera, ellos todavía tenían que recorrer justamente la experiencia de Pesach, ¿no es cierto? Pero ya se les estaba mostrando cuál era el nivel siguiente. Ya estaban recibiendo la señal de lo que sería el nivel siguiente, como para que lo reconocieran en llegado su momento. Entonces, esta fue la razón de que el cumplimiento de Shavuot fue pospuesto entonces, porque ellos se negaron a entrar. Fue pospuesto, pero ya estaba establecido. Hasta que leemos su cumplimiento histórico real, ¿no es cierto?, que fue en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Masé, ¿no es cierto? Entonces, en ellos vemos que la congregación del desierto, bajo la dirección de Moshe, representa a todos los creyentes, quienes, a pesar de que han sido justificados por la fe, son incapaces y no están dispuestos a moverse hacia el siguiente nivel de experiencia con Elohim. Aunque muchos después pasarían a ese nivel, hoy repiten la constante y se niegan a pasar al tercero. O sea,
se está repitiendo exactamente el mismo patrón, ¿no es cierto? Alegando, por ejemplo, que están buscando raíces en el lado exactamente opuesto al que tienen que dirigirse. Hay que ir para allá, no para allá. Y además, ni siquiera van al lugar correcto, ¿no es cierto? Shavuot es un encuentro con el fuego divino, ya que es el bautismo de fuego, ¿no es cierto? Designado para purificar al pueblo, destruyendo la carne. No tiene la intención de destruir a la persona, pero sirve para liberar al pueblo de la cautividad de sus deseos carnales. Este fuego quema la carne y nos hace morir, literalmente en la carne, ¿no es cierto? Pero no tenemos que temer esa muerte, sino recibirla, sabiendo que Elohim es amor, por empezar, ¿no es cierto? Y que Él nos está preparando para una relación más profunda e íntima, de la cual ya nos viene avisando hace mucho, ¿sí? Muchos temen someterse a ese fuego, que es la disciplina de Yahweh, defendiendo su carne porque tienen miedo y no quieren sufrir, cuando en verdad lo único que Él desea es liberarnos. Tener miedo aquí es acusar a Yahweh de buscar lastimarnos. Esa es la verdad de lo que hacemos. Cuando si estamos teniendo miedo de eso, mientras Él nos dice, esto es bueno, vengan aquí, y estamos diciendo, no, me estás mintiendo. Literalmente, ¿sí? O sea, estamos diciendo que tiene segundas intenciones malignas y que nos quiere llevar a un matadero o algo por el estilo. El profeta Irmeyá escribió, miren, mi palabra es como el fuego, declara Yahweh, y como el martillo que despedaza la roca. Así que su palabra es bastante firme y fuerte, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. La palabra de Elohim, o particularmente su ley, ¿no es cierto?, es como un fuego porque revela el carácter verdadero y la naturaleza de su autor. El propósito de la ley es definir el pecado. ¿Qué es la ley? Es la palabra de Yahweh emitida acerca de las cosas. Por eso se dice que la palabra es la verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace la verdad? Al ponerla en comparación con la mentira, simple y sencillamente destruye la mentira. Niega las mentiras, ¿no es cierto? Por comparación. Esa es la función de la ley. Poner la ley en comparación con las otras cosas. ¿Esto que hiciste es lo correcto? No. No es. Entonces, esto está equivocado. O sí es y está correcto, simplemente. Entonces, el propósito de la ley justamente es definir el pecado. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice Yahanan Aleph. Y de otra manera, no hubiéramos conocido que la codicia era pecado si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, esa es la confrontación que dice. Dice la ley, no codiciarás. ¿Esto que hiciste fue codiciar? Sí. ¿Es igual a esto? No, entonces está mal. Es tan simple como eso, es un punto de comparación. Sí, la ley. Esa es la función exacta de la ley y es la forma en que muestra al pecado. Tememos oír la voz de Elohim que procede del fuego. ¿Y qué es esto que estoy mencionando y nada más? No tiene nada de doloroso ni nada por el estilo. Simple y sencillamente es lo que demuestra que todo esto es paja o no lo es. La razón verdadera de nuestro miedo es que desenmascara y descubre el pecado que está dentro de nuestros corazones, del cual hemos tratado desesperadamente de esconder durante toda nuestra vida, hasta esconderlo de nosotros mismos. Hemos levantado fachadas, elaborado disfraces, creado máscaras, para que el mundo no nos vea como deseamos ser vistos. ¿No es cierto? No como en verdad somos. Y a veces hemos llevado este engaño a un nivel tal que hasta nosotros mismos no creemos nuestras mentiras. Llegamos a creernos, ¿no es cierto? Por eso Él necesita revelárnosla, porque hoy son ese pecado oculto del que hablaba David, ¿no es cierto? Hoy se han convertido en tan parte de nuestra mentira en general, ¿no es cierto? Que nosotros mismos nos creemos esa mentira que fuimos desarrollando. Todos nuestros mecanismos de defensa, la justificación personal, nuestra provisión y racionamiento, nuestra proyección de culpa, ¿no es cierto?, sobre los demás, ¿no es cierto?, nuestra ceguera, nuestro rechazo, solo nos impiden ver nuestros propios corazones de la misma manera en que Elohim los ve. Él los ve como ellos son realmente y nosotros justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Todos los secretos del corazón son manifiestos por su palabra cuando lo oímos hablar desde el fuego. Ciertamente esto puede ser espantoso. Los 10 mandamientos nos dan el principio general de la ley. Sus estatutos específicamente definen
cómo estos principios pueden ser aplicados correctamente, ¿no es cierto? Los juicios de la ley son el castigo para cada transgresión, para cada cosa que no está exactamente igual como esto que está acá. Esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo te salió? ¿Igual? No, no te salió igual, entonces no sirve, simple. Estas cosas han sido diseñadas para restaurar el orden exacto y legal por medio de la restitución en cuanto sea posible, pero para restaurar de igual forma al pecador, como vamos a ver. Cuando nos convertimos a Mashiach, comparecemos delante del Tribunal de la Justicia de Elohim como pecadores arrepentidos. Imploramos y solicitamos la muerte de Yahshua como pago de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Desde ese momento en adelante establecemos una nueva y diferente relación con la misma ley, ¿sí? La ley no desaparece, la ley sí continúa estando. Hola Andrés, bienvenido. En el pasado teníamos temor de su sentencia, ¿no es cierto? Ahora nos sometemos voluntariamente a cualquier veredicto y enseñanza para que podamos aprender lo que es el pecado y cómo abstenernos de pecar. ¿Por qué? Porque esa ley ya no puede acusarnos de nada porque Yahshua ya pagó todo. Entonces nosotros estamos ahí para aprender a utilizarla sin el miedo hoy de ese castigo. Así como dice el profeta Yeshaya, empezamos a entender la justicia. El apóstol Shaul dijo que por medio de la ley llega el conocimiento de pecado. Esto está en Romanín 3:20. ¿Cómo podemos saber que estamos en pecado y entender si no tenemos conocimiento de lo que el pecado es? ¿Y cómo podríamos hacer esto si tiramos el Antiguo Testamento a la basura? No da, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos saber lo que el pecado es si la ley no dijera lo que es, no determinara, no tuviera el modelo acá con el cual poder comparar todas las acciones? Es tan simple como que no lo sabríamos. De esta manera, nuestra nueva relación con la ley es reconocida como el método de aprender obediencia o justamente lo que llamamos santificación. Es producida después y por causa de la justificación, ¿sí? Y no al revés. ¿No es cierto? No nos justificamos por las cosas que hacemos porque cumplimos la Torá, sino que después de haber sido justificados, cumplimos la Torá. Nos sometemos a la ley de fuego y somos guiados por Yahshua a través del fuego de las circunstancias. Ese es el verdadero bautismo de fuego. Él acompañándonos en el horno de fuego mientras Elohim empieza a refinarnos como el oro. A medida que nos acercamos a él, comenzamos a oír su voz entre el fuego, ¿sí? Así como él le habló a Israel antiguamente. Esto al presente es algo horrendo para nuestra carne, como lo fue para Israel en el monte Sinai, ¿sí? No extraña que tantos salgan corriendo cuando son confrontados con este fuego. El fuego activa miedos muy internos que acompañan siempre al pecado en nuestros corazones. Hoy en día el hombre todavía está huyendo de la ley de fuego que salió de la boca de Elohim de entre el fuego. Ellos continúan con temor y como resultado de este temor surgió la doctrina del antinomianismo, ¿no es cierto? Anti-ley, no ley, la ley no existe, ¿no es cierto? Estos son los que justifican su pecado al decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no es cierto? Lo que verdaderamente quieren decir es, nosotros vamos a guardar solo las leyes con las que estamos de acuerdo, ¿sí? Como las que definen el asesinato, el robo, esas las aceptamos. El adulterio como pecado, esas cosas pueden ser. Pero cualquiera que observe una ley con la cual no estamos de acuerdo, una ley que no queremos obedecer, es judaizante y hay que negarlo, ¿sí? Vamos a eliminarlo totalmente, no vamos a vivir bajo la ley, sino bajo la gracia y hacemos lo que queremos. Eso es básicamente lo que dice el antinomianismo. Muchas personas malinterpretan la declaración del apóstol Shaul en Romanín 6:14, en donde dice, no están ya bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no es cierto? Las escrituras nos enseñan que cuando la ley de Elohim encontraba a un hombre culpable de pecado, él estaba bajo la ley, ¿sí? En ese momento quedaba colocado bajo la ley, ¿no? Vamos a imaginar que la ley es una cosa, ¿no es cierto?, en la cual ella dijo, no, esto no es, entonces se coloca automáticamente encima. ¿Por qué? Porque está condenando lo que está debajo, ¿no es cierto? Se coloca encima y
y muestra la comparación clarita. Ahí está. Esto no está igual a como está acá escrito. Entonces, está bajo la ley. Pues lo estoy simplificando, obviamente, ¿no es cierto? Para que se den una idea de cómo es el asunto. Y entonces, eso permanece así durante el tiempo que la persona estuviera sin pagar esa deuda, resolver el caso, lo que fuere. Por ejemplo, si alguien es condenado por robar 1.000 pesos, ¿sí? La ley requiere que remunere a la víctima doble restitución, o sea, 2.000 pesos, ¿no es cierto? Si él no pudiera pagar la deuda, vamos a suponer, tenía que trabajar hasta que la deuda fuera saldada. Y eso era venderse en esclavitud, ¿no es cierto? El tiempo que demorara en pagar la deuda sería el tiempo que este hombre estaría bajo la ley. ¿Sí? La ley estaría encima de su cabeza mientras él no hubiera terminado de pagar hasta el último centavo. Si a alguien le suena, presten atención. Una vez que se hubiera pagado la deuda, estaba ya bajo la gracia. La ley salía y que quedaba, brillaba nuevamente el sol de la gracia, ¿sí? Porque su pecado, su agravio ya no tenía dominio sobre esa persona. Había sido perdonada. Y eso es literal y absoluto. Nadie podía venir a recriminarle absolutamente nada a esa persona porque ya había pagado esa deuda. Si hubiera otra, sería otro asunto. El apóstol Shaul dice que Yahshua HaMashiach pagó la pena o multa por nuestro pecado, ¿no es cierto? Por eso no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Sí? Directamente bajo la gracia. Nuestro pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros porque ya fue pago. Para ejemplificarlo un poquito mejor y que les quede claro cómo es el asunto, nosotros acá, nuestros pecados, la ley que estaba sobre nosotros, nosotros estábamos bajo la ley, ¿no es cierto? La ley estaba completamente condenándonos a muerte por todas las que nos habíamos mandado, ¿no es cierto? Y entonces viene Yahshua y se coloca encima, y cuando el Padre mira, no ve la ley, ve a Yahshua, y entonces todo eso queda bajo la gracia. Él hace brillar nuevamente el sol de la gracia sobre todos. Se entiende cómo es la cebolla, digamos, ¿no es cierto?, a todas las camadas. Entonces, nuestro pecado no tiene ya ningún dominio sobre nosotros porque ya fue pago por Mashiach. ¿Significa esto que vamos a continuar en pecado? Obviamente no, ¿no es cierto? Eso sería una falta de respeto. El pecado es iniquidad o transgresión de la ley, ¿sí? Y la ley, ya dijimos que quién era Mashiach, ¿no es cierto? Porque la ley es la Dabar, es la palabra del Padre. ¿Cómo vamos a seguir transgrediendo aquello mismo que nos está salvando? Porque al final de cuentas es todo un círculo donde todo viene de él, ¿no es cierto? Sin embargo, o sea, no era el propósito de la ley en sí justificar a los pecadores, nunca lo fue, sino tampoco tenía la capacidad de hacerlo, no lo tiene, nunca la tuvo en sí sola, ¿no es cierto? Era para mostrar justamente, para exhibir el pecado. Sin embargo, la solución no está en repudiar o hacer a un lado la ley, tirarla abajo de la cama, la barro, la escondo, hago como que no existe, tengo muchos pensamientos positivos acerca de su inexistencia y todo lo demás. No pasa por ahí, justamente, ¿no es cierto? De esa manera estaríamos legalizando el pecado, lo cual es algo horroroso, porque si no tenemos en cuenta que al eliminar la ley, si la eliminamos para nosotros, la estamos eliminando para todo el mundo, y eso incluye a los incrédulos, porque si no vale más para nosotros, no vale más para nadie. Entonces, si Mashiach abolió la ley, la abolió para todo el mundo, lo cual hace que los ateos no puedan ser, o los incrédulos no puedan ser condenados. Si a alguno le gusta el método, a mí me parece bastante poco lógico. La solución no es repudiarla, sino aplicar la sangre de Yahshua a nuestros pecados, creyendo cabalmente que Él pagó la multa completa por todos esos pecados. Y esa es la cosa correcta. Él no abolió la ley, porque si la hubiera abolido, sería todo un viva la pepa. Esto, automáticamente, creer en Él, nos ubica bajo la gracia, ¿sí? Para que seamos libres ahora, para ser siervos de Elohim. Éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de Elohim y obedientes a su ley, obviamente, ¿sí? Fuimos justificados para poder empezar a entender cómo debemos obedecer la voluntad de Elohim. Fue Moshe el que trajo la revelación fundamental de la voluntad de Elohim a la ley divina, ¿no es cierto? Existen ciertas partes de la ley, particularmente las de los sacrificios de sangre, los ritos relacionados con el templo material y el sacerdocio, que fueron alteradas en el Berit Hadashah, reemplazando las sombras por la realidad de las mismas.
O sea, todas las partes que fueron cumplidas, todas las partes que ya fueron cumplidas de la promesa por Mashiach, esas partes reemplazaron lo otro. Todavía faltan otras partes, porque no toda la promesa fue cumplida, ¿no es cierto? Entonces faltan cosas que deben ser cumplidas y esas también serán reemplazadas, ¿no es cierto? Reemplazarán a las sombras. Esa es la idea, ¿no es cierto? Los principios continúan siendo los mismos, solamente que en la era de Shavuot se les ha dado una nueva forma. ¿Sí? A raíz del cumplimiento de las promesas. Sin embargo, no han sido completamente repudiados, solamente han cambiado en su forma externa. Disponemos todavía de un sacrificio de sangre, ¿sí? Yahshua es el verdadero cordero de Elohim. No usamos más corderitos, usamos a Yahshua. Esa es la sustitución que existe. Sin embargo, no tiramos los sacrificios a la basura, porque si tiráramos la ley a la basura, ¿de qué nos sirve el sacrificio de Mashiach? No sirve de nada. Entonces tenemos todavía un templo también. ¿Nosotros somos el templo de Elohim o no lo somos? Somos sí, no es verdad. Entonces estamos trabajando para levantar a la novia. Si es que estamos haciendo eso, somos templo. Continuamos disfrutando de un sacerdocio. Es el sacerdocio de Melquisedec que en breve veremos plenamente en acción. Todavía está en promesa. Todavía tenemos también un sumo sacerdote. Él está con vida para siempre, como dice Ibrín. Entonces todas estas cosas siguen existiendo, no han sido tiradas a la basura para nada. Decir que él vino a abolir la ley es una contradicción con lo que después se afirma que todas estas cosas continúan existiendo. Desde ningún punto de vista, entonces, pensamos que la ley haya sido repudiada, a no ser que nos volvamos impíos. El robo, el asesinato, el adulterio continúan siendo pecados y la única que lo indica es la ley, ¿sí? Por desgracia, es muy raro que el cristiano estudie la ley de Elohim porque se le ha inculcado que ya no deben vivir bajo ella, ¿no es cierto? Y a los judíos justamente lo contrario, ¿no es cierto? Solamente se basan en eso y no comprenden la realización de todas esas cosas. Por esta razón muy pocos entienden realmente los juicios de la ley, ¿sí? Esto es muy serio cuando estudiamos la noción del juicio final para todos los que van a estar en pie delante del gran trono blanco. Si no entendemos los juicios de la ley, no vamos a poder conocer la naturaleza del lago de fuego que representa el juicio del pecado. No vamos a entender nada. Elohim juzgará al mundo por su ley de fuego, ¿sí? Esta es la forma por la cual es juzgado todo pecado. Todo pecado es juzgado a través de su ley. Y su ley no es una cosa que fue dada únicamente a los judíos, ¿sí? A los judíos les fue entregada de forma formal, legal, ¿no es cierto? Pero esa ley ya existía. No es una cosa nueva, ay, la invento para ustedes. A ver, déjame pensar cuál norma les pongo. Espera, esta me gustó, esta no. No es así como él legisla. Su ley es su ley y es eterna. Ya estaba desde antes. Simple y sencillamente volvió a entregarla porque la humanidad, en toda su situación caída, la había olvidado prácticamente por completo, siendo que el único que encontró Yahweh para iniciar su proyecto fue un hombre, ¿no es cierto? Abraham. Entonces, la humanidad estaba en esa situación y era necesario comenzar de nuevo, entonces preparó toda la semilla, la plantita y todo lo demás, donde iría a entregar nuevamente su ley. ¿Cuántos siglos se pasaron en todo eso? Y sin embargo, su ley es inamovible y ya existía. Entonces, un estudio de la ley va a explicar el verdadero propósito del juicio. Y Yeshayahu 26 dice, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia a los habitantes del mundo. Es para eso que está la ley, ¿sí? No para castigar, para hacer chachazo en la cola de todos los malos, ni nada por el estilo, sino para que aprendan justicia a los habitantes del mundo, para que aprendan. Los muertos no aprenden. Vamos a entenderlo de esa manera. Los juicios son sentencias de la ley rectificadoras, ¿sí? Que proveen alivio, proveen una curación, ¿no es cierto?, a una cierta situación enferma. Han sido instituidas para expresar el perdón verdadero, no para crear un imperdonable estado perpetuo, no es para eso. El propósito de la era de Sukkot es proporcionarle a la tierra en el séptimo día de 1000 años, ¿no es cierto?, un descanso sabático para que la gente pueda ser libre de conocer los caminos de Elohim, ¿sí? Estamos próximos a entrar a un tiempo en el cual todas las naciones verán la exaltación del reino de Elohim en su gloria, verán las bendiciones de sus ciudadanos y surgirá el deseo de conocer sus leyes.
En los días venideros el monte de la casa de Yahweh quedará afirmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra. Los pueblos aceptarán a Yahshua HaMashiach como el rey de la tierra y toda ella se tornará un reino universal. No huirán las naciones del terror de sus juicios, van a ver su justicia y la misericordia de la ley de Elohim en contraste directo con las leyes de los hombres, ¿sí? Y se van a regocijar por su sabiduría maravillosa, porque van a entender que todas sus leyes humanas son basura. El bautismo de fuego. La forma más inmediata en la cual podemos experimentar el fuego de Elohim es por el bautismo de fuego. Esto no significa que tenemos que ser quemados en vida por un fuego literal, ¿no es cierto? Clemente de Alejandría, un líder de la congregación cristiana primitiva, lo describe de esta forma. El fuego se considera un poder fuerte y benéfico, que destruye lo que es ruin y vil, preservando lo que es bueno. Por eso los profetas lo llamaban sabio, fuego sabio. Nosotros creemos que el fuego que purifica no a la carne, sino a las almas pecaminosas, no es un fuego vulgar y todo devorador de la naturaleza terrenal, sino el fuego sabio, como le llamamos, el fuego que traspasa y penetra el alma, que atraviesa a través de ella. En otro lugar también describe estos juicios de fuego y dictámenes de parte de Elohim como disciplinarios y que libertan, que guían a la conversión, ¿sí? De manera que el concepto que tenían los padres primitivos no era de un fuego destruidor que iba a quemar eternamente, ¿no es cierto? ¿De dónde obtuvo Clemente y otros que también citan, escriben cosas similares, esta enseñanza? La obtuvieron de la palabra de Elohim, particularmente donde nos habla acerca del bautismo de fuego. Esa es la parte más de donde lo sacaron. Hola Mili, bienvenida de nuevo. Entonces, en Malachía el profeta dice lo siguiente: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Actuará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los descendientes de Leví y los refinará como oro y plata para que presenten ofrendas en justicia. Dice Malachía en el capítulo 3. 400 años después de que Malachía escribiera estas palabras en el libro de Matías, Yahan el Bautista dijo lo siguiente acerca de Yahshua: yo en verdad lo sumerjo en agua por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo sumergirá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Yahshua HaMashiach le dijo en Lucas: yo he venido a encender un fuego en la tierra, y qué más quiero si ya está encendido. No existe ninguna copia, ningún documento que diga que Masías cuando vino quemó a la gente. Para nada, ¿no es cierto? Tampoco mandó que bajara fuego del cielo siquiera, como algunos de sus discípulos le pidieron, ¿no es cierto? Sin embargo, su ministerio realmente quemó toda la hojarasca, la paja, la madera del corazón del pueblo, muy, muy especialmente de sus discípulos y seguidores, los enviados, ¿no es cierto? Y este evidentemente no fue un fuego literal, sino un fuego espiritual que probó la fe de ellos. Esta es la forma en la cual Elohim siempre ha refinado a su pueblo, separando las impurezas y el residuo de metales del oro. Es la forma en que Elohim remueve la paja del trigo de nuestros corazones. Por miles de años, este es el fuego que Elohim ha usado para tratar con su pueblo. Él lo ha hecho así por dos razones. En primer lugar, para que lo conozcamos como Él es realmente, ya que Él se reveló a sí mismo como fuego. Y para refinarnos e instruirnos para el servicio en segundo lugar. Nosotros hemos nacido con corazones perversos, ¿no es cierto? El oro en nuestro corazón está mezclado con impurezas que no son aparentes hasta que Yahweh se sienta como el gran refinador.
pone nuestros corazones en la vasija, ¿no es cierto? Y los sumerge en varios solventes o mezclas, ¿no es cierto? Y comienza a mover la mezcla esperando una reacción. Cuando el tiempo es el correcto, de repente llega un momento de crisis, ¿no es cierto? Y el metal de menor calidad se cristaliza y llega al fondo o sube a la superficie. Esto es lo que sucede literalmente en el proceso de purificación del oro de verdad, ¿no es cierto? Y por eso se lo utiliza como una metáfora. Entonces, una por una, son tratadas estas impurezas, son retiradas, ¿no es cierto? Se las retira del fondo, se las retira de la superficie, no importa, utilizando diferentes soluciones a diferentes circunstancias hasta que finalmente el oro queda completamente purificado. Cuando las personas se enfrentan a la adversidad, muy seguido parten en busca de sus pastores para que les expliquen la razón por la cual Elohim ha permitido todas estas cosas. ¿Sí? La respuesta que escuchan puede ser muy diferente. De vez en cuando el pastor trata rápidamente de justificar a Elohim y le dice, no fue él, no es cierto, es el diablo, por ejemplo, no es cierto. Otros pueden llegar a decir a la gente, no, Elohim está muy molesto con usted debe haber hecho algo para que estar siendo tratado de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, uno de los amigos de Job creyó en esta cosa, pero estaba completamente equivocado. Generalmente Elohim está reafirmándonos porque nos está purificando, ¿sí? La razón que nos lleva a lo que erróneamente llamamos castigo o juicio, ¿no es cierto? El motivo por el cual estamos atravesando esa situación no es porque hayamos hecho algo malo en particular, sino porque hay algo malo en nuestro interior que debe ser eliminado, ¿sí? La única forma es sacándolo a la luz para que lo veamos en primer lugar. Periódicamente todos pasamos por estas pruebas, ¿no es cierto? La razón con toda certeza es porque somos impuros por el pecado que mora en nuestro interior, que habita en nuestro interior. Pero Elohim no nos sujeta al fuego con el propósito de destruirnos, ¿sí? Sino simplemente para purificarnos y enseñarnos la justicia. Por eso no debemos resistirnos a estas dolorosas pruebas, que lo son sí, sino tratar de descubrir lo que desea que veamos, lo que desea que eliminemos. Porque después de todo, Él es nuestro Padre Celestial, ¿sí? No es como los demás padres imperfectos terrenales que a veces y muy seguido castigan y maltratan en lugar de disciplinar. Pero Yahweh no es de esta manera. El juicio de Elohim brota con sanidad de sus alas, ¿sí? Viene con sanidad, viene con cura. No es para asarnos a muerte, ¿sí? Sino para curar todas nuestras dolencias. Y la enfermedad más grande que tenemos es el pecado en nuestra alma. Hasta que conozcamos bien ese lado de la naturaleza de Elohim, no lo vamos a conocer como verdaderamente es. Y vamos a tener siempre miedo de que nos castigue. Pero en realidad lo que Él busca es eliminar no nuestros pecados, no nos está castigando por esas cosas que hicimos mal, porque Él sabe que esas cosas que hicimos mal son el producto del pecado que está dentro. Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado, y Él trata con el pecado. Esta clase de impureza no sale automáticamente de nuestros corazones en un momento en que somos justificados, ¿no es cierto? Cuando somos justificados. Esto es algo que se aprende como parte del proceso de la santificación, es parte de ese camino, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de impurezas como estas en nuestros corazones, pero a medida que seguimos a Yahshua a través del fuego, escuchando su voz cuando nos llama, nuestra fe comienza a crecer, ¿sí? Al tiempo descubrimos que estamos rodeados de fuego, ¿no es cierto? Las llamas, aunque estamos ahí rodeados de ese fuego que estamos recorriendo y Él está a nuestro lado, esas llamas no nos están quemando verdaderamente, esas llamas no nos tocan, ¿sí? Es cierto que queman muchas cosas, ¿sí? Que están en nuestro interior, sí las queman, pero no eran cosas que tuvieran esa sustancia correcta como para no arder, justamente eran cosas que eran hojas, hojarascas, paja, madera, cosas que arden, ¿no es cierto? No eran piedras preciosas o hubieran soportado tranquilamente el fuego, ¿no es cierto? Entonces eran cosas que eran necesario que fueran quemadas. Avanzando con Él, atravesando este desierto de pruebas de fuego, de a poco vamos a comenzar a ver que la tremenda verdad manifestada por Shaul en Romandijin, que dice, y sabemos que para los que aman a Elohim todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esto no es necesariamente algo que
comprendemos después de la experiencia, sino en medio de la experiencia realmente, ¿sí? Y aún antes de entrar en el fuego ya llega un momento en que lo vamos a estar aplicando realmente, ya vamos a saber que, bueno, esta es otra de esas cosas por las cuales nos hace atravesar. Aunque no sean realmente circunstancias agradables, eso no las hace más felices, ¿sí? Pero eso nos da fuerzas para atravesar el fuego con alegría y nos da poder como para estar cantando en medio de tribulaciones, como a la medianoche Shaul y Sila estaban orando y cantando himnos a Elohim mientras los presos los escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Así que no importa lo ardiente del fuego, no importa lo desolado y triste del panorama del desierto a nuestro alrededor, el sol de justicia nacerá y en sus alas traerá sanidad. El poder de Elohim formará el oro puro, ¿no es cierto? Lo eliminará todas las escorias, ya que la palabra hablada de entre el fuego no regresará vacía, sino que cumplirá el objetivo para el cual fue enviada. Moshe aprendió directamente cómo Elohim entrena a su pueblo. Las circunstancias lo forzaron a huir a un desierto muy cruel, ¿no es cierto?, en donde el sol de justicia cayó sobre él y lo aplastó prácticamente. Durante los siguientes 40 años, Moshe se enfrentó a muchas circunstancias adversas, las cuales le enseñaron en numerosas situaciones imposibles a depender de Elohim. En los momentos de prueba, cuando no podía buscar a nadie más, solo tenía una manera de operar: oración. Él se volvía a Yahweh y lo hizo durante un montón de veces, como podemos observar en los libros del Tanaj. Cuando Moshe surgió nuevamente, saliendo de la oscuridad del desierto, 40 años después, él era una persona completamente diferente. Por 40 años había sido refinado por la espada de fuego que lo convirtió en un hombre capaz de formar una nación nueva y guiarlos hacia la tierra prometida. Después de 40 años de duro entrenamiento en el desierto, Elohim se le apareció a Moshe en la zarza que ardía en fuego, ¿no es cierto?, para llamarlo a su servicio. La zarza que él vio ardiendo en fuego era él mismo, ¿sí?, su propio corazón natural, como ya lo estudiamos en el capítulo 4 de la serie de Shemot, ¿no es cierto? Era un arbusto espinoso sin ningún valor, ¿no es cierto?, pero dentro del cual ardía la presencia de Elohim, ¿sí? Y eso no lo consumía. Después le llegó a Israel el turno de aprender la misma lección, ¿no es cierto?, en el mismo desierto, cuando le iba a ser entregada la ley, ¿no es cierto? Y antes de eso también Yahweh los sacó y los purificó cuando los guía a esa trampa aparente, ¿no es cierto?, a la orilla del Mar Rojo, en donde él puso al oro de Israel en una solución purificadora para hacer salir a la luz el miedo, el pavor que ellos tenían de Faraón en ese momento. Ellos los puso en una situación desesperadora realmente, no para que se murieran de miedo, no para matarlos de miedo, no para castigarlos, sino para que ellos vieran el miedo que ellos alimentaban en sus propios corazones. Ese miedo tenía que ser sacado afuera, ¿no es cierto?, en una situación tan desesperante como la de estar con el enemigo que viene al frente, ¿no es cierto?, viene persiguiéndonos y atrás nuestro, lo único que tenemos es una pared, un mar que está ahí, ¿no es cierto?, un mar que ¿qué hago?, ¿no es cierto?, ¿para dónde me escapo? No tengo ninguna salida. Desde el punto de vista humano no tiene ninguna salida, y esas son las situaciones en las cuales Él nos coloca para sacarnos de las mismas por medio de su mano, mientras en la misma situación, atravesando la misma situación, el mal muere, porque Faraón fue sepultado en el medio de las aguas. Sin embargo, las aguas no se abrieron hasta que los hijos de Israel no empezaron a caminar. Moshe clamó y Yahweh le respondió: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y las aguas empezaron a abrirse a medida que sus pies avanzaban hacia el mar. Esa es la realidad y esa es la forma en que tenemos que enfrentar los miedos, porque esa es la forma que Él nos muestra y que Él desea que sean realizadas las cosas. Yahweh continuó llevándolo después a través del desierto. Sabemos, ¿no es cierto?, que no fue una caminata totalmente agradable, sino un entrenamiento muy duro, justamente porque no son los hijos consentidos, los mimados, los
que van a heredar el reino de Elohim, porque Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, dice Ibrín en el capítulo 12. Así que si alguno desea ir por el camino más fácil y tiene envidia de los malos, que parecen que lo tienen todo, ¿no es cierto? Tengan en mente que esta es la marca de identidad de un hijo ilegítimo, no de un verdadero hijo de Elohim. Como dice, pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Sus hijos tienen un gran trabajo que llevar a cabo, ¿sí? Tienen que gobernar ciudades, regiones, naciones, mucha gente, ¿sí? Él les va a dar estas posiciones a las que son llamados. Y los que son llamados por él son primeramente entrenados para estar calificados para gobernar y reinar, ciertamente. Es por eso que purifica a los suyos, ¿sí? Él es el purificador de la plata y del oro. Él viene como el sol de justicia para sanarnos internamente de la contaminación del mundo. Viene como el fuego para que nuestra fe sea probada. Y eso no es, ay, te pongo a prueba a ver si pasas el test. No se trata de eso. Tiene que ser probada en el sentido de purificada. Purificada como el oro. Probada como el oro. Si el oro no tiene escorias, es porque ya está en el punto justo, ¿no es cierto? Pero si tiene escorias, esas escorias saldrán a través de justamente esa probación. Este es el verdadero bautismo de fuego, el cual ya fue propagado sobre esta tierra. Un minuto. Hoy la charla me está haciendo hablar mucho más. Ya de todo esto ya lo había dicho. La justicia de la ley de Elohim demanda restitución, reparación y corrección. Todo pecado es asumido como una deuda que tiene que ser pagada a todas las víctimas de la injusticia, y los juicios o fallos están siempre en proporción directa a la magnitud del crimen cometido, o sea, del pecado, ¿sí? El pecado es un crimen. Por un robo, por ejemplo, el fallo es pagarle a la víctima el doble, ¿sí? Por cualquier destrucción de una propiedad personal, el responsable tiene que restituir y el doble, y además los gastos que haya habido para lo que sea, ¿sí? Estas penalidades o fallos no solamente recompensan a la víctima, ¿sí? Sino que obligan a los ladrones a que trabajen en vez de robar. Estas sanciones enseñan y preparan a los hombres que son muy descuidados a cómo ser muy cuidadosos. La ley de Elohim se establece sobre la base de que la justicia nunca está satisfecha hasta que haya sido pagada una completa restitución a las víctimas de la injusticia. En nuestros días, bajo el sistema tergiversado humano, ¿no es cierto?, ponemos a los ladrones en la cárcel y casi nunca se le devuelve a la pobre víctima lo perdido. Es muy raro, ¿sí? Sin ir muy lejos, el castigo para el ladrón nunca se iguala tampoco al crimen cometido. El ladrón no es corregido porque su pecado no es tratado como una deuda hacia la víctima. El que robó tomó una cosa, esa cosa debe ser de vuelta, pero además debe ser restituido, ¿sí? Pero el sistema actual lo toma como una deuda hacia la sociedad, una cosa en general, ¿no es cierto? No tiene que pagar, o sea que trabajar esta deuda, ¿sí? Solamente se pudre en la prisión sin hacer nada, únicamente maquinar su venganza y aprender cómo escaparse la próxima vez, sino que no lo agarren, ¿sí? En casos como estos jamás se hace justicia. Estas leyes de los hombres han condicionado nuestra mente para que pensemos desde el punto de vista de castigo para el criminal en lugar de corregir la injusticia. Esto no es justicia, ¿sí? Y esto, cuando esto se nota, porque no funciona realmente, cuando se nota y empiezan a ver que no funciona, la gente se ofende y demanda más castigos, o sea, sentencias más duras de prisión. Tenemos la mentalidad de castigo en vez de tener la mente de Mashiach, que nos puede guiar para conocer la medida precisa de restitución que se requiere para corregir la injusticia cometida y que puedan volver las cosas a su origen, a su orden original, ¿no es cierto? Esto significa que cuando un ladrón es condenado a 5 años en prisión, por ejemplo, cuando concluye ese tiempo y sale de ella, todavía es un ladrón, porque jamás devolvió a la víctima lo debido, ¿sí? Está claro, esa persona sigue siendo un ladrón. Las escrituras no nos dan un sistema de prisiones, porque un sistema como ese no hace absolutamente nada para restablecer el orden legal de las cosas, ni mucho menos establecer justicia. Solamente se presta para castigar al pecador, ¿sí? La ley de los hombres son los golpes, no la justicia.
Extraña que solo aprendamos de esa forma. En casos en donde es imposible la restitución por la naturaleza del crimen cometido, por ejemplo, asesinato, adulterio, ese tipo de cosas, el fallo, la sentencia es la muerte. Es así. En los casos de asesinato con premeditación, el asesino es incapaz de pagarle a la víctima por su vida, ¿no es cierto? En caso de adulterio, el adúltero es incapaz de restaurar las cosas a su orden original. Lo que pasó, pasó. Ya es, ¿no es cierto? Ya no se puede volver atrás en eso, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho no puede ser deshecho, excepto por el poder directo de Elohim. En casos como estos, Elohim instruyó a las cortes terrenales para que pusieran los casos a un lado y esperaran al juicio final, al final de la era, justamente. Estos temas los vamos a tratar más a fondo en su momento cuando lleguemos a esa parte, porque están las ciudades de refugio y todas esas cosas que son analizadas. Pero acá estamos dando un pantallazo general para entender las leyes. El pecador entonces, en estas circunstancias, era muerto para esperar su juicio. Tenía que quedar en las ciudades de refugio hasta que se cumplieran ciertos requisitos. Ha habido casos en los cuales Elohim tuvo que intervenir misericordiosamente para juzgarlos inmediatamente, porque en estos casos no se les dio muerte, pero fueron puestos directamente en las manos de Elohim, ¿sí? Que es el juez mayor. Por ejemplo, David, que asesinó a Uría, fue tratado directamente por Elohim. ¿Sí? Él se sometió al bautismo de fuego, aceptando todos los problemas ocasionados por sus acciones, ¿no es cierto? Reconoció su responsabilidad y el resultado fue que Elohim purificó su corazón como el oro. Ese fue un caso excepcional que, sin embargo, nos muestra cómo debemos nosotros comportarnos con él. Hola Teresa, bienvenida. El perdón por medio de la restitución. Aquellos que en esta edad presente no tienen fe en Yahshua, porque nunca oyeron de él, ¿no es cierto? Porque lo han rechazado, depende, ¿no es cierto? Van a tener que pagar completamente todo el castigo por sus propios pecados, porque no tienen un redentor, ¿sí? No tienen cobertura. Teodoro, que fue un anciano de los primeros siglos después de la era común, ¿no es cierto?, escribió acerca de esto lo siguiente: los malvados que han cometido el mal todo el periodo de sus vidas serán castigados hasta que aprendan que al continuar en pecado solo continúan en la miseria. Y cuando por este medio hayan sido llevados a temer a Elohim y a mirarlo con buena voluntad, obtendrán el disfrute de la gracia, porque él nunca habría dicho: hasta que no hayas pagado hasta el último centavo, como dice Matías en el capítulo 5, a menos que podamos ser liberados del castigo después de haber sufrido adecuadamente para pagarlo. Ni él habría dicho: recibirá muchos azotes, y otra vez recibirá pocos azotes, a menos que los castigos que se soportan por el pecado tengan un final. ¿Sí? Yo creo que los pasuquín que cita Teodoro se atribuyen específicamente a los creyentes, él los atribuye a todos, ¿no es cierto? Pero fuera de este pequeño detalle menor, estamos absolutamente de acuerdo con él, ¿sí? Que la diferencia es muy poca, ¿no es cierto? Porque estamos de acuerdo en que la ley de Elohim es la que establece la justicia. Si esta ley nos dice que una vez que la deuda por el pecado haya sido pagada a las víctimas de la injusticia, sería una burla grotesca de parte de la justicia continuar con el castigo. No se puede. Esa cuestión de cadena perpetua y todas esas cosas de 1500 años de castigo, ¿no es cierto? Son burlas a la justicia verdadera. Una restitución completa, especificada por la ley de Elohim, es el medio por el cual la mayoría será restaurada, realmente. Sin embargo, aquellos pocos elegidos que acompañan a Yeshua, que fue el que pagó completamente la condena completa, absoluta, plena, cabal por todos los pecados, recibirán la vida en la primera resurrección sin recibir ningún azote. Ese es el premio para los vencedores. En las Escrituras, el pecado, que es la idolatría del antiguo Israel, ¿no es cierto?, es el tema principal de todos los profetas. Por lo tanto, Israel sería juzgado por el pecado no para ser completamente destruido, sino para que pudiera encontrar el perdón por el pecado cometido, ¿sí?, a través de la ley de la restitución, porque el pecado que habían cometido no era de muerte. ¿Se entiende? Entonces la iniquidad de Israel fue perdonada porque Elohim le había hecho pagar la doble restitución por todos sus pecados, como dice en Yeshaya 40. Consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad será expiada, porque de la mano de Yahweh ya ha recibido el doble por todos sus pecados. O sea, ya había pagado y ya había cubrido la restitución
de su transgresión, ¿sí? Y esto está basado en la ley, porque si lo que robó, sea buey o asno o oveja, se encuentra vivo en su poder, pagará el doble, dice Shemot en el capítulo 22. Los pecados de Babel y los de todos los imperios bestiales que se encuentran en la profecía de Daniel son tratados de la misma forma también. En Gilgalut 18 el apóstol Yahanan describe lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus injusticias. Páguenle tal como ella les ha pagado a ustedes y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble. Esta es la correcta restitución, la correcta ejecución de la sentencia según la ley que está escrita. Es un principio de la ley de Elohim que una vez que se hayan pagado la restitución completa a las víctimas de la injusticia, el pecador es perdonado por la ley y sus pecados no son más recordados. Vemos así que el poder del perdón es muy grande, ¿sí? No existen exconvictos en una verdadera nación creyente, porque una vez que el pecado ha sido pagado, ¿no es cierto?, que la víctima ha restituido, ya no es más ladrón, no se lo puede llamar de esa manera, porque ya terminó, ya encerró ese capítulo. Si vuelve a cometer, nuevamente recibirá el castigo y el nombre, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, no. Así de simple. Entonces, vemos que los pecados pasados son sepultados en lo profundo del mal, como dice, y olvidados por completo si la persona realmente ha pagado sus deudas. Sería muy injusto hacer como nuestra actual sociedad realmente, que continúa acusando las mismas cosas pasadas que supuestamente han sido pagas, ¿no es cierto? La restauración del pecador se lleva a cabo por medio de la ley de la restitución que está en Shemot, que es lo que realmente satisface a la ley que demanda perdón y restauración. Sin embargo, nosotros nos manejamos de esta manera en todas las cosas de nuestra vida, no solamente echándole en cara a una persona que alguna vez cometió un error, ¿no es cierto?, pero que pagó según las leyes de los hombres, pagó por ese error, ¿no es cierto? Y esa persona realmente está arrepentida, pero no puede nunca más reconstruir su vida porque ya tiene la etiqueta que no se le saca nunca más, a pesar de que él ya haya pagado la deuda. O sea, es un doble castigo que se le aplica en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y uno de esos dos castigos es eterno porque dura por el resto de la vida de la persona, ¿no es cierto? Y nosotros mismos también establecemos este tipo de comportamientos en nuestras relaciones. Muchas veces decimos, ya te perdoné, pero siempre que hay una discusión volvemos a sacar las mismas viejas cosas, ¿no es cierto? Y las echamos en cara de las personas. Esas cosas no han desaparecido verdaderamente y esto no es el correcto perdón. Eso lo vamos a estudiar en otra serie, pues también es todo un tema aparte. Comúnmente entonces se ha malentendido que la ley no puede perdonar el pecado. Se ha dicho eso, ¿no es cierto? La ley no puede perdonar. La realidad es que la ley sí puede perdonar el pecado, una vez que se haya provisto lo que demanda y requiere. Por eso tiene las condiciones de pago, ¿sí? Entonces, si la persona realmente responde a eso, puede realmente perdonar ese pecado y la ley sale de encima de la persona. La debilidad de la ley está en su falta de habilidad en perdonar al pecador. Eso sí es lo que no consigue hacer la ley por sí misma. Él no puede poner en libertad la parte espiritual del culpable, ¿no es cierto? La ley puede ser satisfecha por el sacrificio por el pecado, sin embargo. En el Tanaj esto era hecho en forma de sacrificios, ¿no es cierto?, de sangre de ovejas y machos cabríos, como sabemos, hasta el tiempo asignado en el cual obtuvimos el presente sacrificio perfecto de Yahshua, ¿no es cierto? La ley sí podía perdonar el pecado una vez que cumpliera la demanda hecha y hubiera satisfacción. Desde su comienzo, la mayoría de la humanidad no ha puesto su fe, sin embargo, en el verdadero Cordero de Elohim, por lo cual ellos tienen que pagar el castigo por sus propios pecados, de acuerdo a las demandas de la ley. Entonces van a recibir una medida de perdón que la ley puede y es capaz de otorgar. De todas maneras, en un análisis final, si quebrantamos una ley, somos culpables de quebrantar toda la ley, ¿no es cierto?, dice Jacob. Por ejemplo, el robo es también codicia, que viene a ser idolatría y adulterio espiritual, y eso demuestra también una falta de amor que en
último caso viene a ser odio, lo cual termina en asesinato, como dice Matillá, ¿no es cierto? Entonces, los cargos empiezan a acumularse, ¿no es cierto? Por eso es que el pecador no puede pagar el precio completo por algún pecado que haya cometido, aún tratándose de una muy pequeña infracción. La ley puede perdonar, pero el pecador no puede pagar su deuda, verdaderamente. La ley continúa exigiendo que se pague restitución a la víctima, pero en el sentido más amplio, porque acá lo que estamos hablando ya es a un nivel superior, no solamente en la parte interligada entre nosotros, ¿no es cierto? No solamente yo le robé esto al vecino, entonces mi caso es con el vecino. Acá ahora estamos elevando el tema al caso espiritual que nosotros tenemos con Yahweh, ¿no es cierto? Con el Creador. La ley continúa exigiendo que se pague restitución y la víctima ahora es Elohim, porque fue el damnificado, ¿no es cierto? Pero de nadie, ningún pecador puede jamás pagarle completamente a Elohim el precio que demanda la ley. Y por esta razón que la humanidad se encuentra en una terrible necesidad de que se lleve a cabo el jubileo final, ¿no es cierto?, de la creación, porque en la parte que no aceptan ya ha sido providenciada, ¿no es cierto? Pero en el momento del jubileo general serán canceladas todas las deudas, porque esto está claramente especificado dentro de la ley y el que lo ha especificado es el propio Yahweh. El juicio correcto purifica al pecador. Mientras más estudiamos la ley de Elohim, principalmente el espíritu que está detrás de la ley, o sea, no el espíritu en cuanto al Ruach, ¿no es cierto?, sino el ideal que está detrás, la esencia que está detrás de la ley, ¿sí? Somos sin duda movidos por la sabiduría y el amor de su autor, porque cuanto más vemos estas cosas y más comprendemos, nos damos cuenta de que tratarlo de injusto es injusto, literalmente, ¿no es cierto? Su gracia es increíble. No existe el juicio sin que haya remedio. Él puso un castigo muy alto, un nivel muy alto, para que solamente Yahshua pudiera hacerlo, ¿no es cierto? Pudiera cumplirlo, pero al mismo tiempo providenció a Yahshua, justamente para que todos pudieran pasar a través de él, ¿sí? Ahora bien, el hombre castiga, pero Elohim purifica. Esa es la diferencia entre ambos sistemas, ¿sí? Cuando es el hombre el que juzga, exige un fallo invariable, que es muy severo o muy clemente. Por ejemplo, cuando en 1796 empezó el gran experimento americano de las prisiones, el cual será copiado literalmente, ha sido copiado literalmente a lo largo de los siglos por todas las naciones, todas las otras naciones. Hola David, bienvenido nuevamente. Por todas las otras naciones, ¿no es cierto? El criminal supuestamente iba a ser puesto en prisión en encierro solitario, ¿no es cierto? Sin nada que hacer, absolutamente, solamente leer las escrituras y orar, ¿no es cierto? Esa iba a ser la existencia del criminal. Después se crearon los reformatorios, ya ahora sí bajo una teoría diferente, pero si a simple vista meditáramos en el sistema de prisiones de hoy en día, sería suficiente para darnos cuenta que estos sistemas no reforman y no crean en el hombre ningún tipo de arrepentimiento, ¿sí? Aquellos criminales que cambian realmente sus formas de vida, lo hacen a pesar del sistema en los desiertos de prisión y no por causa de, ¿sí? Es un camino muy difícil, sin embargo, porque como no han podido pagar realmente sus deudas, o sea, trabajar para devolver y pagar el doble, que era lo que debía ser hecho, no han sido totalmente perdonados, como dijimos, siguen teniendo el estigma, la etiqueta del crimen que hayan cometido, ¿sí? Y nunca pueden volver a recuperar totalmente los derechos como ciudadanos, son detenidos y están continuamente impotentes de retomar una forma de vida que demuestre que su condición es correctamente una condición que ha sido purificada y nadie les cree en nada. Esta es la ira del fuego humano y yo creo que es bastante peor que la ira divina. Así que lo que me dicen, me hablan mal de Yahweh, yo quisiera que me expliquen cómo es que les gusta la ira humana. Esto es castigo sin purificación. Los gastos para conseguir justicia son exorbitantes, o sea, son impagables, literalmente, ¿sí? Y solamente son para destruir total o parcialmente al pecador. Si son venganza, no son justicia. En los próximos capítulos vamos a estudiar la naturaleza del lago de fuego en Gilgalut, que quema con fuego y azufre. Vamos a ver muchas otras cosas, ¿no es cierto? Porque están todas relacionadas con esto, que yo sé que muchos están haciendo preguntas. Así que el tema van a ser 3 o 4 posts, de manera que tengan paciencia porque, como pueden ver, este tema es largo. Pero vamos a hablar un poco
poquito ahora acerca del lago de fuego. Y Isaías 26 nos enseña el propósito de los juicios de Elohim, que son los dictámenes por el pecado, ¿no es cierto? Que tenían el objetivo de acercar a todos los habitantes del mundo a una posición en la cual pudieran entender la justicia, ¿sí? Hemos visto que es el fuego de Elohim el que nos purifica, ¿no? Ya que Elohim es el refinador del oro y la plata. La justicia nunca está satisfecha hasta que se haya pagado una restitución completa y duplicada a todas las víctimas de la injusticia, ¿sí? Es increíble, pero nuestras cortes civiles nunca recompensan a las víctimas, ¿sí? De esta manera hemos terminado por convencernos de que la justicia no incluye la restitución. Eso no forma parte aparentemente de la justicia, ¿no es cierto? Y que, como he dicho, la justicia es venganza, castigo sobre el culpable. Cuanto más duro, mejor, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estas cortes civiles representan la voluntad del pueblo, lamentablemente, ¿sí? Si la congregación no hubiera abandonado mucho tiempo atrás el verdadero sistema judicial provisto por Elohim, tampoco las cortes civiles lo habrían hecho. Y las leyes y el gobierno de una nación dependen y reflejan siempre los puntos de vista religiosos, o sea, las creencias internas, que incluyen la parte moral y ética también, de sus ciudadanos, ¿sí? Excepto en los casos en que una nación haya invadido a otra, lo cual es otro asunto, ¿no es cierto? Pero si no, son leyes que son legisladas y aprobadas por el consenso del voto de los ciudadanos. En el caso del sistema judicial, ¿cómo podemos esperar que nuestros jueces establezcan justicias en las cortes, prescribiendo juicios que no sean ni muy suaves ni muy duros, ¿sí? Cuando la congregación misma, la iglesia, ¿sí?, impone un castigo infinito y horrendo a todos los pecadores sin tomar en cuenta la naturaleza de su crimen? ¿Eso es justicia? Las cortes solamente reflejan los valores del pueblo, al final de cuentas. ¿Qué es peor? ¿Sentenciar a un hombre a 5 años de cárcel por robo o sentenciarlo a una cámara o sala de torturas por toda la eternidad? Díganme quién es más justo. Al final, Hasatán ha logrado ganar su punto. Los jueces civiles de hoy en día reconocen que el juicio debe de variar de acuerdo a la severidad del crimen cometido, ¿sí? Y eso está también en las escrituras. Aún así, una gran parte de la congregación ha sido influenciada por la lógica romana de que el propósito del castigo es simplemente impedir el crimen, ¿sí? De manera de que se asusten tanto que no lo cometan. Esa es la historia. Es cuando vemos en cualquier lugar establecida una base a través del miedo, sepan que Hasatán, cuyo segundo nombre es miedo, está por detrás de estas cosas. Con esta mentalidad es muy lógico que si los castigos son poco severos, ellos dicen, ¿no es cierto?, se podrá mantener, son más severos, perdón, no poco severos, son un poco más severos de lo normal, y se podrá mantener la ley y el orden, ¿no es cierto? Y si aún así transgreden, subimos el nivel de severidad de esos castigos y así la gente llega a niveles de pánico directamente, ¿no es cierto? Como en casos en los que se retratan películas de dictaduras, ¿no es cierto? 1984, esas distopías, ¿no es cierto?, que son tan terroríficas, en las cuales la gente no tiene derecho ni de abrir la boca porque si no los matan. El lago de fuego se describe en Higalut 20 como el juicio final de Elohim sobre los pecadores cuando son juzgados de acuerdo por sus obras. Y la escena también se describe en Daniel 7, donde el profeta lo vio como un río de fuego en el Pasuk 10. Daniel vio el proceso legal, ¿sí?, mientras el juicio fluía del trono ardiente a la gente, ¿sí? Y Hanan vio ya el proceso completado mientras que el río ya se convertía en un lago. Sin embargo, ambos parecían asombrados básicamente por el trono, ¿sí? Hay dos preguntas principales que deben resolverse al estudiar el lago o río de fuego, ¿no es cierto? Primero, ¿cuál es la naturaleza de este fuego? ¿Es literal o simbólico? Y en segundo lugar, ¿cuál es la duración de este juicio feroz? ¿Sí? ¿Va a durar todo el tiempo o va a terminar ese periodo de juicio? La mayoría de las personas coinciden en que el lago de fuego es verdaderamente el juicio de Elohim sobre los pecadores, ¿sí? La diferencia se encuentra en definir la naturaleza de ese juicio, ¿sí? Es decir, la manera específica en que opera en la práctica. ¿Es un fuego literal? ¿Es un fuego espiritual? Aunque en el pasado creí, como a todos nos enseñaron, que era un fuego literal, ¿sí? Hoy me ha estado mostrando cada vez más, ¿no es cierto?, que es espiritual.
un sentido en el cual nosotros estamos viviendo en un plano que es plenamente material, porque nuestro plano se ha separado del plano espiritual a partir de la caída, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que eso sucedió cuando la caída. Entonces, a partir de ese momento, este plano material perdió el contacto, fue cortado el contacto literalmente con la parte espiritual. Y de esa manera quedamos desconectados, ¿no es cierto? Entonces, decir que es literal es porque en este plano se tiene que manifestar de una forma literal. Sin embargo, vamos a ver un poco quiénes serán resucitados y cómo, ¿no es cierto? Aunque yo creí realmente que era literal y sin embargo, esto no significa que sea simbólico, como algunos afirman. Hay una gran diferencia entre que sea literal o espiritual o simbólico, ¿no es cierto? Es completamente real, ¿eh? Sí, no es simbólico en el sentido, ay, va, es una cosa que te pasa por arriba y nada más. No, no, es completamente real, pero es de una naturaleza espiritual porque la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido a la sujeción de pecado, dice Romaní. Todas nuestras interpretaciones erróneas del lago de fuego serían fácilmente resueltas si estudiáramos la ley de Elohim, verdaderamente. Después de todo, este es el factor más relevante para esta clase de juicio. Shaul dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y Yahezkel afirma, el alma que peque, esa morirá. Cualquier persona que estudie la ley divina verá que el castigo más horrendo que pueda ser dado a un hombre es la muerte. O sea, ese es el castigo máximo, ¿no es cierto? Llega lo máximo, además de eso nadie puede pagar. Entonces, de hecho, cuando un hombre era culpable de múltiple asesinato, el castigo máximo continuaba siendo la muerte. No puede morir tantas veces como haya matado a la persona. O sea, el castigo es el mismo para el asesino de uno que para el asesino de 1000. No hay un castigo peor que ese, ¿sí? Entonces, no existe un pecado que merezca que el pecador sea atado a una estaca y quemado, ¿sí? Y mucho menos ser quemado en una cámara de tortura por toda la eternidad. Como esto es muy contrario a la misericordia y justicia de Yahweh, durante mucho tiempo lo enfrenté diciendo que esto no era un fuego real, sino la ausencia de la presencia de Yahweh, ¿no es cierto? Es decir, que estos pecadores serían castigados por la eternidad con permanecer fuera de su presencia. Aunque esto era un paso adelante en el concepto, no es correcto aún, como vamos a ver más adelante. Existieron algunos casos donde el cuerpo muerto del transgresor, en vez de ser sepultado, debía ser quemado y hecho cenizas. Como dice, entonces ya Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerach, y la plata, el manto, el lingote de oro de los hijos de hijas, su buey, su asno, su rebaño, su carpa, todas sus pertenencias, y los llevaron al valle de Acor. Y a Josué dijo, ¿qué calamidad has traído sobre nosotros? Yahweh traerá calamidad sobre ti hoy. Y todo Israel lo mató a pedradas. Los echaron al fuego y los apedrearon, dice Josué 7. Y también tenemos, cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina, la echarán al fuego. Esta es una ley determinada por Yahweh, en Vayikra 21. Así que en las escrituras esta es la forma más deshonrosa realmente de morir. En los tiempos del Berihadashá, los cuerpos de los criminales como estos serán lanzados al valle de Inon, ¿no es cierto? Que era el basurero de la ciudad de Jerusalén. Ahí la basura estaba quemándose constantemente, así como muchos basureros modernos en la actualidad también hacen, ¿no es cierto? En el idioma griego este valle se le llamaba Gehenna, ¿no es cierto? Una transliteración de su nombre hebreo. Y Yeshua lo usó como un aviso. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino al cuello y que lo echaran al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Te conviene más entrar manco a la vida que teniendo dos manos, ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Te conviene más entrar cojo a la vida que teniendo dos pies, ser echado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Elohim, que teniendo dos ojos ser echados a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados para el fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán?
tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Mordejai, capítulo 9. Notemos que estos gusanos no eran inmortales, tampoco eran una prueba de fuego. Si el basurero de la ciudad estaba ardiendo todo el tiempo y aquellos lugares donde no había llegado el fuego estaban infestados de gusanos, porque había pudrición, ¿sí? O larvas de moscas, listos para consumir la basura y además autorregenerarse. Tienen una autorregeneración muy rápida, ¿no es cierto? Tienen corta vida y se regeneran rápidamente, ¿sí? Pero no existe ningún registro que indique que alguna persona haya sido lanzada a esta gehenna como un medio de tortura, para nada, no literalmente, excepto en tiempos muy anteriores, ¿sí? Donde los kenanitas hacían morir a sus hijos lanzándolos al fuego como ofrenda al dios Moloch. Sin embargo, esto no era todavía el basurero de la ciudad, ¿sí? En ese momento era un lugar de sacrificio. Y me ya habla de eso cuando dice, y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben Hinnom, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Moloch, cuando yo nunca he mandado ni me ha venido a la mente mandar que hicieran esa abominación, ¿no es cierto? Esta práctica impía que se llevaba a cabo en ese valle, ¿no es cierto? Era el resultado directo de su filosofía religiosa y su idea del fuego del mundo del más allá o del infierno, una enseñanza desarrollada en alto grado en Egipto, Babel y Canaán, realmente. La descripción de las escrituras hebreas con relación al estado de los muertos es un contraste profundo, ¿no es cierto? Y las pocas veces que habla del fuego es en una forma obviamente simbólica. Cuando Yeshua habló acerca de la gehenna, estaba simplemente citando Yeshayá, ¿no es cierto? 66, donde los profetas hablan de la batalla final del fin de la era, ¿sí? Él concluye con esta descripción, la cual Yeshua compara con la gehenna. Saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, serán un horror para toda persona. Esto está en el capítulo 66 de Yeshayá. Esto difícilmente puede ser una descripción del castigo de una cámara de tortura eterna, ¿sí? Más que todo es una escena terrenal, la clase de escena que podemos esperar sobrevenga después de una guerra desastrosa, una guerra espantosa y tal vez hasta una guerra que tenga algo de atómica, ¿no es cierto? En el cual la radiación continúe. Ahora si tenemos radiación no vamos a tener gusanos. Pero bueno, lo que está es tratando de describir una cosa sumamente espantosa, ¿no es cierto? Y muy profunda. Pero por otro lado, es verdaderamente representativa del lago de fuego, como vamos a ver más adelante también, porque hay muchas cosas que hay que entender en estos puntos. Ahora sí, no existe ninguna indicación de que este pasuk o cita de Yeshua enseñe que el hombre será torturado eternamente en la gehenna, ¿sí? La tortura no es un juicio bíblico, no aparece en ningún lado. Aunque existen paralelos entre la gehenna, que era el basurero, ¿no es cierto?, y el lago de fuego, el valle de Beino, o la gehenna, ¿no es cierto?, realmente no tenía nada de parecido con un lago, ¿sí? No era un lago en sí. Este paralelo fue usado por Yeshua para describir dos cosas con relación al lago de fuego. En primer lugar, la gente iba a estar fuera de la Nueva Jerusalén, y en segundo lugar, sería un lugar de vergüenza, ¿sí? Aparte de esto, la comparación termina allí y solamente surge después a la superficie bajo un nombre diferente y con otra clase de simbolismo. Yahanan no le llamó gehenna, ¿no es cierto? Porque el propósito de la gehenna literal no describe adecuadamente al lago, el fuego que fluye del trono de Elohim, ni tenía la gehenna una parte del simbolismo del templo, ¿no es cierto? Que fue el tema primordial de Yahanan a través del libro de Hitgalut. Debemos recordar que el libro de Gilgalut fue escrito por un hebreo, ¿no es cierto? Y Yahanan no solamente interpreta el Tanaj de una perspectiva griega o egipcia, su enfoque estaba en las cosas celestiales, particularmente el templo verdadero en el cielo, la Yerushalayim de lo alto. El simbolismo religioso del templo terrestre era solamente representativo de la realidad celestial y debe ser visto de esta forma, como todo el resto de las sombras. Yahanan contempla toda la historia como un cumplimiento profético llevado a cabo en las ceremonias y en los utensilios del templo. En vista de nuestro tema presente, ¿no es cierto?, tenemos que estudiar un poco la fuente de bronce, justamente que es la que representa este lago de fuego, ¿no es cierto?, que era el lugar de lavamiento y purificación de los sacerdotes en el tiempo que llevaban los utensilios y los sacrificios, ¿no es cierto? Este bautismo de agua que fuera observado en los días de Moshe, era en sí
asimismo una manifestación terrenal del bautismo celestial, que es el bautismo de fuego. No se podía hacer pasar a la gente por fuego, evidentemente. Entonces había que simbolizarlo con algo que no los matara aquí en la tierra, y se utilizó el agua. De esta manera, Yahanan se refiere a la fuente de bronce del templo y la llama el lago de fuego, literalmente. En esencia, como veremos, el cuadro tiene la intención de mostrar el fuego del refinador completo, ¿sí? Con la mezcla de minerales e impurezas a medida que el refinador comienza su obra. En ambos, el tabernáculo de Moshe y el templo de Shlomo, ¿no es cierto?, usaron agua, como ya dijimos, en lugar de oro fundido. Aunque el agua era para representar el oro fundido, ¿no es cierto?, que estaba siendo colocado delante del purificador, ¿sí? El oro es la naturaleza divina y de esta forma la fuente misma era representativa del proceso refinador de Elohim. En nuestro estado carnal presente no podemos sobrevivir a un bautismo de eso, ¿no es cierto?, ni de fuego ni de oro, porque nos morimos. Por eso vino el agua. En los días de Shlomo, la fuente de bronce fue llamada el mar de fundición. ¿Sí? Justamente, ese era el nombre donde se refinaban las cosas, se los ponía en las manos de un fundidor o refinador. Cuando el oro es refinado, el oro fundido queda claro como un cristal, cuando llega a su pureza máxima, ¿sí? Si Shlomo hubiera llenado la fuente de bronce con oro puro y lo hubiera fundido, se hubiera visto realmente como un mar de cristal, como dice Hit Galut. Así que Hit Galut 15, Yahanan lo describe como un mar de cristal mezclado con fuego. Justamente, esa es la idea. Y son formas de que nos dan a nosotros de ver las cosas que no podemos entender porque no tenemos acceso a ese plano espiritual, ¿no es cierto? Que es diferente del nuestro. Esas cosas ahí pueden suceder, por así decir, y en nuestro plano no se pueden, no suceden. Entonces tenemos que describirlas de alguna forma, ¿sí? Lo que Yahanan vio en el cielo era la fuente, que es el lago de fuego, representado en el tabernáculo del templo de Shlomo también. Se usaba la fuente para lavar, o sea, para bautizar, para poder ser ceremonialmente limpiado o purificado. El propósito de la ley era enseñar a los habitantes del mundo la justicia. El propósito del fuego es purificar. Así, nuestra imaginación debe ser ampliada y tenemos que considerar ambos, o sea, la fuente de bronce y el lago de fuego como herramientas cuyo propósito es la purificación divina, ¿sí? Y no un lugar donde son torturados los hombres por toda la eternidad. De cualquier manera, la carne ciertamente considerará esa purificación como una tortura, y no hay otra en ese sentido. El lago de fuego en las Escrituras es representado como el último lugar donde el gran refinador purifica los corazones de los hombres, preparándolos para morar en la presencia divina en perfecta comunión con Elohim. Este es el verdadero propósito de la fuente. En el presente, solamente los creyentes en Mashiach de la compañía de la cebada que están siendo preparados para ejercer como reyes sacerdotes y lo hacen en parte hoy todavía bajo promesa, tienen acceso a esa gran fuente. Esto no es discriminación, ¿sí? El uso del lavacro estaba restringido a los sacerdotes realmente en la antigüedad. Solo se puede ser un sacerdote si ministramos o si nos estamos preparando para ejercer, ¿no es cierto? Así como el sacerdocio levítico del Tanakh se purificaba directamente, diariamente en la fuente, de la misma forma nosotros, en la etapa de Sukkot, de Shavuot, somos bautizados de una vez y para siempre, significando que Elohim ha purificado nuestros corazones. En el final de la era de Sukkot, el lago de fuego será aplicado universalmente a todos aquellos que estén aún en necesidad de purificación, y ya vamos a ver cómo son esas partes. Hay quienes argumentan que el fuego debe ser un lugar de tormento literal porque en muchos casos está asociado con el azufre, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Prueba esto que el azufre es un fuego literal cuyo objetivo es atormentar? En realidad lo opuesto es verdad, ¿sí? El azufre es sulfuro, como se puede ver en cualquier diccionario, ¿no es cierto? E incluso en las concordancias lo dicen, los comentarios. La palabra griega es sulfuro, ¿no es cierto? Es teion, la base de esa, que es la misma base, la misma raíz de te, o sea, de Dios, ¿no es cierto? La misma palabra utilizada que para traducir Elohim, por ejemplo, ¿no es cierto? O los falsos dioses. Entonces, el teion, o sulfuro, era considerado como algo sagrado antiguamente, y era usado con el propósito de consagrar para un servicio divino, para purificar
purificar, para limpieza, ¿no es cierto? Por eso lo usaban en sus ritos religiosos para purificación de sus templos y demás cosas. Se lo frotaban en el cuerpo, también hacían cosas por el estilo, ¿no es cierto? Eso significa dedicar a un Dios, ¿no es cierto? Dedicar a hacer algo divino, santificarlo de alguna forma, ¿sí? O consagrarlo. De esta forma, para el lector griego, un lago de fuego y azufre, ¿sí? O de sulfuro, significaba un lago de purificación divina o consagración directa a Elohim. Este fuego y sulfuro, entendido simbólicamente en aquella época, ¿no es cierto? Y sobre todo en el medio en que estas cosas fueron difundidas, fue entendido literalmente por aquellas personas que sabían de qué se trataba. Los sacerdotes, sin embargo, mayormente permitieron que se entendiera de forma literal posteriormente, por los que no sabían y no entendían más de estas cosas, ¿no es cierto? Porque les interesaba tener un medio de presión sobre la gente para controlarla, ¿sí? Así que estas cosas contribuyeron en cierta medida a la propagación de la enseñanza del infierno, ¿no es cierto? Que vamos a estudiar en las próximas charlas, no lo vamos a ver en esta todavía. Entonces, ahora habiendo terminado esta larga, de por sí ya era larga la charla, y con los accidentes del Face que tuvimos que retomar, se hizo recontra tarde. Lo lamento mucho, lamento haber demorado tanto. Si hay alguien todavía aquí presente y si necesitan alguna pregunta, hola Belkis, hola Javier, si tienen alguna pregunta para hacerme de referente a esta charla, me dicen. Maribel dice, hoy comida muy muy sólida hoy. Y es la primera de cuatro platos de que vamos a tener. Porque realmente el tema es enorme, es muy grande, y sí, y todavía no lo vamos a terminar del todo, porque necesitamos ver el tema del jubileo para terminar de entender cómo es que se aplican todas estas cosas. En sí son muchas cosas relacionadas, ¿no es cierto? Y sin embargo estaban todas ahí delante nuestro, ¿no? Hay muchas preguntas, pero sí, yo sé que se tocaron muchos temas. Y no te creas, muchas de las preguntas que te podés estar haciendo van a ser respondidas en las próximas charlas también. Y espero que sean respondidas todas nuestras preguntas, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, que nos pueden surgir hoy por hoy, cuando terminemos esta serie por completo, porque hay muchas cosas que cada una es un tema que se alarga completamente. Dice Dani, Mili dice, Dani, no, entonces nuestros pecados ya fueron perdonados, lo que quedamos pagando son las consecuencias de ellos. En realidad lo que seguimos pagando son las cosas que seguimos cometiendo hoy por hoy en esta tierra. No fuimos, de la misma manera que Adán y Javá no fueron muertos en el instante en que pecaron, nosotros también no fuimos, no recibimos el cuerpo perfeccionado en el momento en que creímos, ¿verdad? O sea, seguimos estando, tanto ellos siguieron estando acá con la carga, siendo que debían haber sido castigados en ese momento, como nosotros seguimos estando acá, siendo que ya tenemos los beneficios, por así decir, ¿no es cierto?, de ya ser hijos, de ya poder salir de todas estas cosas. Esto es para que aprendamos justicia, como ya lo dijimos hoy varias veces, ¿no es cierto? Aprendamos justicia y aprendamos cómo enseñar eso a otros también, ¿no es cierto? Y aprendamos cómo es que son las cosas de Yahweh. No son maldades, no son, es todo lo contrario de lo que la mayoría realmente cree y lo acusan verdaderamente. De manera que hoy por hoy nosotros vamos a tener que seguir viendo todas las cosas que cometemos, sí tenemos que cumplir todo lo que viene después. No es que no haya sido perdonado, no seremos castigados por eso, ¿sí? Ya fue cubierto. Sin embargo, las consecuencias de esas cosas las pagamos. ¿Por qué? Porque somos respetuosos de su ley. Si nosotros decimos que queremos guardar su Torah, también la vamos a guardar en cuanto a pagar las deudas como ella lo implica. No nos vamos a quedar solamente con las leyes que nos gustan, ¿no es cierto? También vamos a obedecer la parte que implica los castigos por las transgresiones. Sin embargo, no estamos bajo la ley en cuanto a que estamos muertos, ¿no? Seguimos estando bajo la gracia, aún mientras pagamos las cosas. Sin embargo, él dice que
tenemos que cumplirla, ¿no es cierto? Por eso somos hijos suyos, porque cumplimos su ley, inclusive las partes desagradables, y no nos libramos de eso diciendo, ah, no, yo soy el hijo del presidente, entonces a mí no me toca, ¿no es cierto? Como hacen tantos en la vida real, ¿no es cierto? Dice Maribel, el lago de fuego eterno se supone que estaba destinado para los no creyentes. Entonces es un lugar donde ellos serán purificados, exactamente, y eso lo vamos a ver más para el final. A pesar de todo, es uno de los puntos finales realmente. No es que lo estoy guardando para el final, sino que realmente está al final de todo, ¿no es cierto? Y antes de entender eso, necesitamos entender toda la parte del jubileo también, ¿sí? Porque tiene toda la parte de la ley que es la que va a ser aplicada y todo lo que va a estar, todo lo que hay que entender, ¿no es cierto? Bueno, David, me alegra que te haya quedado todo claro. Dice Mili, no entendí lo del gusano que no muere, ¿qué significa? Es un castigo, o sea que es una corrupción que no muere, ¿no es cierto? Es la forma de la corrupción porque eh, simboliza la corrupción que no tiene fin, la parte del pecado en sí, de la persona que está en su interior y que no ha sido purificada. Es en ese sentido. Pero ya te digo, esos gusanos no eran inmortales realmente, ¿sí? Es que los gusanos tienen una reposición muy rápida y por eso hay constantemente y están siempre en los basureros literales como era la ajena que él utilizó como metáfora, ¿sí? Hola, Carla. Entonces dice Blanca, siempre son muy difíciles de comprender la ley, todos sus conceptos, creo que es mejor dar una segunda repasada. Yo creo que sí, que van a tener que leer todo esto y yo creo que, como ya les dije el otro día, cuando termine la serie yo recomiendo a todos que la lean otra vez. Pero además también vamos a seguir avanzando con la ley misma en las escrituras, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver ahora en Shemot, cuando terminemos con esta vamos a reenganchar Shemot nuevamente y vamos a ver a ir viendo cómo todas esas cosas están relacionadas con lo que dicen Shemot. Después tenemos Vayikra, Levítico, tenemos Número, tenemos Devarim, la segunda ley. Todas esas cosas son esenciales para terminar de entender todas estas cosas. El problema que ha tenido el cristianismo es que ha desechado por completo la ley y no entendemos nada de ella, porque no, es cosa de judío, ¿no es cierto? Entonces nunca nos molestamos en aprender y entenderla y ver cómo se aplica y cómo funciona realmente, ¿no es cierto? Y mucho más ahora que estamos en la etapa de la primera revelación ya ha sido superada, ¿no es cierto? Ver qué aplicación simbólica tiene todo eso a nivel ya corporativo, ¿no es cierto? Que es la parte que también tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a verlo todo en ese sentido, ¿no es cierto? Los judíos lamentablemente la han tomado de forma literal y la han dejado ahí, ¿no es cierto? Como que si la cumplen ya está, eso es el todo. Y no entendieron que también y era una sombra que estaba siendo colocada ahí para ser sombra de lo corporativo, que va a terminar de ser revelado próximamente. El jubileo lo vamos a ver y también es grosso también. Dice Maribel, a ver, de lo que hablaste al comienzo tengo una pregunta, a ver. Cumplir la Torá después de la justificación implica cumplir los 600 o más mandamientos. Vamos a ir viendo si esos 600 o más mandamientos son todos válidos. Como ya dijimos, muchos fueron sustituidos. Entonces no todos siguen siendo válidos. Muchos fueron sustituidos porque todos ellos son sombras, ¿sí? Y todo eso lo vamos a ir viendo cuando estudiemos directamente la ley, no ahora. Yo sé que para vos es una confusión total como lo ha sido para todos nosotros durante muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero vamos a, ya te digo, cuando veamos la ley vas a ir descubriendo, lo vas a entender completamente, justamente, también a raíz de lo que estamos viendo ahora, vas a entender vos misma cuando lo veamos, este sí, este no, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver mucho más claramente que los judíos porque ellos se niegan a ver a Mashiach como el cumplimiento, entonces le falta eso para terminar de entender. Dice Mili, es un solo fuego el purificador, lo entiendo, y otro fuego el consumidor, es el mismo porque eso depende del punto de vista de la persona, por así decirlo, ¿cierto? El fuego, una cosa puede ser muy asustadora para los que son enemigos, ¿no es cierto? Y muy buena, muy benéfica para los que somos los hijos, ¿no es cierto? Yahweh es aterrorizador para sus enemigos, pero para nosotros no lo es. Entonces es en ese sentido. Es al mismo tiempo, el fuego consume
y el fuego que purifica, consume la escoria. ¿Qué consume? Todo lo que nos sirve. ¿Qué es todo lo que nos sirve? El pecado, todas esas cosas. Simbólicamente son todas esas cosas, ¿no es cierto? Todas las cosas negativas. ¿Quiénes son los que más las tienen? Los incrédulos, ¿sí? Nosotros las teníamos también cuando éramos incrédulos, también las teníamos, no es que hayamos dejado de tenerlas, sino que están siendo trabajadas, entonces se supone que si hemos avanzado tenemos que tener menos, lo cual no quiere decir que seamos perfectos tampoco, pero en ese sentido, para lo que para nosotros es purificación, que nos elimina cosas que nosotros deseamos que sean eliminadas, porque realmente no queremos tenerlas, duela o no duela el proceso de extracción, ¿no es cierto?, de purificación, a los demás les resulta horrible porque ellos aman esas cosas. Y esa es la diferencia, básicamente. Sin embargo, lo que consume es exactamente lo mismo. Consume el pecado, consume la escoria. Me imagino que sí. Estas partes ya empiezan la parte más complicada realmente, la parte más densa dentro de todo. Lo primero, sin embargo, era la base, ¿no es cierto? Ver el plano general en tiempo y demás. Ahora viene el momento de analizar ciertas cosas para los tiempos del fin y todo lo demás. Y las vamos a ir viendo, pero ya les digo, son unas cuantas charlas, así que las vamos a seguir viendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no tienen más preguntas, yo sé que tienen, pero que todavía hay mucho para digerir, no se hagan problema porque muchas van a ser respondidas en las próximas charlas. Yo me despido de todos ustedes hasta el domingo. Quiera el Padre darnos entendimiento para digerir todo este alimento que Él nos dispone tan suculentamente en este gran banquete que nos da día tras día. Gloria al Padre y al Hijo y que continúe iluminándonos a todos. Que Él los bendiga grandemente. Nos vemos todos el domingo. Sí, ya es bastante tarde. Hasta el domingo. Shalom a todos.